Hola mis queridos alumnos, ¿cómo están? Ya, eso se debe... no, el desarrollo experimental, la simulación. Ya, ¿quieren que le explique así como a la rápida por qué los ángulos no les van a dar exactamente el mismo número? Pero así a la rápida, el que cachó, cachó. Ya, ya, porque no me voy a estar deteniendo 3 horas para explicar algo que de hecho lo expliqué en una clase, o en 2 clases. Ya acá tengo el simulador, ¿cierto? Cuando yo creo una inductancia, uy, uy, es más, de hecho, probablemente extraiga esta parte del video y se las mande, porque si no, a todos van a empezar a preguntar lo mismo y van a tener la misma duda. Es muy probable. De hecho, alguien ya me preguntó y yo le dije a Carimán. Me dijo, no, a lo mejor lo dejamos así, ¿no? Ya. Solamente voy a conectar la fuente de alimentación y, sí, en serio, la interfaz de adquisición de datos. Aquí. Y voy a conectar una bobina, carga inductiva. No voy a hacer una mezcla de cosas, sino que solamente una carga inductiva, porque quiero que vean algo. De partida, ustedes me van a decir cuánto debe tener una carga inductiva. Yo voy a conectar mientras aquí la interfaz de adquisición de datos. Acuérdense que eso tiene que estar a 220, 50 Hz. Y ustedes ahora me dicen. Le hice una pregunta. ¿Qué ángulo tiene una carga inductiva cuando la traspasamos de inductancia a reactancia inductiva? 90, ¿cierto? 90 grados perfectos. Ya. Lamento decirles que eso es teórico. ¿En qué aspecto? O sea, nadie les ha mentido, ¿ya? Pero si ustedes ven una bobina, no ando con el lápiz así como para dibujar, pero puedo abrir Paint. ¿Podré abrir Paint? Estoy con el mouse, ¿no? Esto no estaba planeado. Pero si yo tengo una bobina, ¿cierto? Cuando le aplico 220 alterno, esto me genera una reactancia inductiva, ¿cierto? ¿Sí? Pero si no tiene voltaje y yo le mido, si no tiene voltaje ni nada, y yo le mido resistencia a la bobina sin tener una fuente conectada, la bobina tiene una resistencia, aunque sea pequeña, por el hecho de ser un cable enrollado varias veces y tener un largo y toda la cosa, tiene una resistencia, ¿cierto? Entonces, decimos que no tiene porque estamos considerando solamente la parte inductiva que se genera con la corriente alterna. Pero en el fondo sí tiene una pequeña resistencia, que es la resistencia del cable. Y el tema es que el simulador es tan pulento que te muestra esa resistencia. Y es por eso que no alcanza a llegar a los 90. Entonces vamos aquí a conectar. Ustedes saben, se conecta. Chum, chum. Ya. Aquí a la perilla le vamos a dar el máximo, ¿cierto? Los 220. Vamos a conectar el voltímetro aquí del 6 al E1. Y del neutro a la otra parte del E1. Como la conexión es paralela, no nos afecta en nada, pues si estamos midiendo en paralelo el voltaje. Lo que no es en paralelo y es en serie es la corriente, ¿cierto? Entonces de aquí vamos a alimentar a la corriente. A ver, sí, de aquí de la corriente vamos a alimentar a la bobina. Chun, chun. Que cuando queremos mover el cable hace eso. Y de abajo
cerramos el circuito acá. Y obviamente para cerrar el circuito hay que llegar nuevamente al neutro. ¿Ya? Bueno, se ve enredado, pero en realidad lo que es enredado son las conexiones, no que se vean así. Pero en el fondo lo que hice en mi Super Paint fue, tengo fase y tengo neutro. ¿Sí? Hay como una conexión. Arriba fase, abajo neutro. Yo le conecté el voltímetro ahí. El voltímetro es 1. No tenía una más chica. 12. Ya lo conecté en paralelo a la fuente porque sí, porque si lo conecto en paralelo a la bobina es lo mismo que conectarlo en paralelo a la fuente. ¿O hay alguna diferencia? Y acá puse el amperímetro A1 o I1, no me acuerdo cómo se llama. Y acá puse la bobina. La bobina que vamos a conectar es la de, no sé, ¿cuál prendemos? La de 14 y a la de 14. Aquí, la de 14. Entonces aquí vamos a tener una de 14 henrios. ¿Sí? Ya, eso es lo que tenemos, se supone. Ok. Aquí me dice el simulador que con 14 henrios tengo aproximadamente 4400 ohmios a 50 Hz. Vamos a ver si eso es cierto. ¿Cómo lo sé? Calculando. 2 por pi por 50 por ¿cuántos henrios? 14. ¿Son milihenrios? No. Entonces son así. ¿Cuánto me dio? 4398. Casi 4400. Ya, 4000. Entonces, XL me dio 4398,229715. Voy a usar todos los decimales. Ohm. Esto ustedes me dicen que por defecto o por teoría tiene ángulo de 90 grados, ¿o no? ¿Sí? Sí, o sea, está bien, solo que yo ahora les quiero mostrar lo que pasa, lo que sucede, Vicente. No estamos hablando de los cálculos, estamos hablando de por qué hay una diferencia. Entonces lo vamos a echar a andar. Recuerden que tiene que estar conectado esta cosa, hay que prenderla, hay que subir la alimentación y esto tiene que estar en 220, por lo que ve. ¿Sí? O algo está haciendo corte. Ah, que soy estúpido. Que conecté el amperímetro en paralelo en vez de en serie. Y nadie me dijo nada. Son como ovejitas. Ya. Ahí conecto
el voltímetro, perdón, que es como el positivo, ¿cierto? De acá pasa a I1 y ahí estoy cerrando circuito hacia el neutro. Eso quiere decir que en realidad el amperímetro, en vez de ponerlo arriba, lo puse abajo, pero es lo mismo. Entonces, a ver si funciona ahora. Se corta, no se corta, no se corta. Pero dura como 3 segundos y se cae. Ya no se cayó. Así que ahora sí está bien. Ya, vamos a instrumentos, medición. Regeneración continua. Ahí tenemos los 230, ¿ven? Y 0,051. Veamos. Si tenemos 230 dividido en eso, me debería dar eso en corriente, ¿cierto? 230 dividido en amps, que es el cálculo anterior, me debería dar 0,050. Está cerca, ¿cierto? Y aquí vamos a activar donde está el desfase, que es el ángulo. Aquí me muestra el ángulo. Ojo, le hice clic ahí y ahí cambié las potencias por desfase. Y ahí activo. Y el desfase me dio 81,76. Y ahí ustedes me dicen, pero profe, ¿no que era 90? Oh, pero si conecté una bobina nomás al circuito. De hecho, ahora vamos a abrir el desfasor. Vamos a prender el I1. Vamos a prender el E1. Y vamos a hacer regeneración. Les vamos a cambiar colores primero porque si no, no se ven. E1 en rojo. Ya. I1 en azul. Que así el contraste más fuerte. Ahí abajo se ve. Regeneración continua. Y ahí tenemos I1. Lo que pasa es que I1 es muy pequeño, entonces vamos a agrandar la escala de la corriente. Perdón, ahí está. De referencia. O puedo usar la referencia de I1, es decir, la corriente va a estar en el 0 y el voltaje va a estar para arriba. ¿Tiene ángulo de 90? No, el profe nos mintió. El impostor. Se acerca a 90, pero no es 90. Hay varias razones por las cuales puede no ser 90. Una es la que ya les mencioné, que la bobina, en mi Super Paint, que la bobina tiene su resistencia interna de cable, independiente de que sea una bobina. ¿Ok? Aunque sea pequeña, pero tiene. La otra explicación que hay es porque la fuente de alimentación de por sí también tiene una resistencia interna. ¿Ok? La tiene. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa información? A ver dónde está. Ese es nuestro desfase, es decir, nuestra bobina en este momento tiene un ángulo de, porque el desfase entre este y este es el mismo ángulo de la impedancia, ¿no? Sí, porque ¿quién es el que desfasa la corriente con el voltaje en la impedancia? ¿Cierto? ¿Y la bobina es inductivo o es capacitivo? Inductiva, entonces el ángulo que yo tengo acá, en este, que me lo muestra como un negativo, en realidad es positivo, solo que ahí está
Solo que ahí está con una E1 y 1. No sé si es posible cambiarlo. No, no es posible invertirlo. Que ahí me dice E1 y 1. Entonces está asumiendo que la referencia es el voltaje. Por eso es que me lo muestra negativo. Pero ustedes saben que es positivo. El diagrama de fasores te lo muestra correctamente si es que pones la corriente como referencia. Entonces, en el fondo tenemos que en realidad esto vale, ¿cuánto? 81,76. Bueno, estoy bueno para escribir números. 81,76. Eso vale la impedancia de nuestra bobina. O sea, eso vale el ángulo. Eso quiere decir que nuestra bobina tiene una parte resistiva, es lo que he hablado todo el rato. Pregunta, ¿se puede calcular? ¿Creen ustedes que se puede calcular? ¿O creen que no? Vamos a extender mi super paint. Si yo tengo aquí, esto lo voy a hacer con líneas para que quede más bonito. Si yo tengo aquí, ¡ay, qué hermoso! Ahí está. Si yo tengo aquí mi super eje, el que usamos siempre, ¿cierto? El horizontal es el eje real y el vertical es el eje imaginario. Yo en este momento estoy teniendo una psicosis, no, yo en este momento estoy teniendo, ¿cuánto medio de ángulo? 81,76. Se supone que si estuviera recto, así, recto, uy, yo le cambié de color. Si estuviera recto, estaría ahí, ¿cierto? Pero no está ahí, más o menos. Así como inventándose. No tiene para qué ser exacto, si es un dibujo, es para que se entienda. No podía generar uno con punto de fecha, ya no importa. Sí, ahí está nuestro fasor. Ahí tiene 90 y ahí el mouse se ve a todo esto cuando lo tengo acá en el Paint. Sí, ya va. Entonces este ángulo, este angulillo, aquí es lo que nosotros tenemos aquí como 81,76. Si yo proyecto una línea más delgada y le vamos a cambiar el color, si yo proyecto, lo tiene que ser aquí con línea. Si yo proyecto hacia abajo, en vertical, tiene que ser totalmente en vertical, y yo proyecto también, si estaba con azul, y yo proyecto también hacia, hacia el otro eje, ¿ya? Se supone entonces que sí tengo una parte que es imaginaria y sí tengo una parte que es real. ¿O no se nota? Entonces, aquí voy a achicar mi Super Paint para que esto ya se llama entender la weá a nivel Dios. Entonces, si este es mi valor, ¿cierto? Este es mi módulo y este es mi ángulo. ¿Cómo tengo que hacer para obtener las coordenadas imaginarias y real? Transformando a, porque eso vendría siendo polar, ¿o no? Entonces, ¿cómo obtengo las coordenadas de, exacto? Si yo quiero las coordenadas de x e y, rec, shift, rec,
y 4398.229715, coma, no, es shift, coma, ahí está, 81, perdón, 81,76. Cierra paréntesis. Igual. Me dio 630,35 con un I de 4.352,82. Entonces, XL, que ya no es un XL puro, quiere decir que no sea puro. ¿Qué dice? Dice. Quiere decir que ya no sea puro, que tenga una parte real 630, es decir, que tiene algo de resistencia. Vamos a mojar en 630,35. Y su parte imaginaria más J 4.352,82 ohms. Si fuera 100% una bobina pura, es decir, una bobina teórica, tendríamos ángulo de 90 grados y acá no existiría la parte real sería 0. Pero como no es una bobina 100% pura, tiene una resistencia. Oh. Veamos si el ángulo, voy a hacer solamente una prueba, no lo he hecho nunca. Ya, otra vez. Estoy porfiado. Voy a apagar esto porque eso es lo primero que tienen que hacer antes de hacer cualquier conexión o desconexión. Voy a irme a la carga inductiva. Sí, 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 sí. Y voy a apagar la de 14 y encender, por ejemplo, la de 3,5. Si el ángulo se mantiene, el ángulo del que vimos, ¿cierto? Si el ángulo de desfasaje se mantiene, quiere decir que al menos estas bobinas tienen la misma cantidad de resistencia dentro de ellas. Si el ángulo no se mantiene, o tal vez la misma cantidad de resistencia proporcional al valor de la inductancia, podría ser. Entonces sentimos la de 3,5 y ahora le damos play a la cosa de arriba. Tenemos que cerrar las otras cosas que estábamos midiendo. Ya, primero vamos a los desfasores. No me lo marcaba como encendida. Ahí sí. Primero, se parece, ¿no se parece? ¿Dónde lo podemos corroborar? Aquí en el aparato de medición. ¿Sí? Regeneración continua. Tenemos voltaje, la corriente. Y acá el desfase. Menos 82,87. ¿Cuándo teníamos delante? Menos 81,76. No es una diferencia muy grande, pero hay cierta diferencia. Ya. ¿Cuánto se supone que vale la inductancia esta bobina? Porque esta es otra bobina. Vamos a poner XL2. Ahí dice 1100. Pero dice
3,5 Henry. Entonces, 2 pi por 50 por 3,5. 1099,55. Falta un 0. 55. ¿Ok? Y ustedes dirían normalmente ángulo de 90. Y acabamos de ver que no. Su ángulo es de 82,87. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Bueno, ohm, igual es ohm. Y el ohm no va ahí, el ohm va al final. Ohm. Entonces, ¿qué nos queda para saber cuánto vale su valor resistivo? Pasarlo de polar a rectangular y ahí tenemos su valor resistivo. Shift, rank. Aquí tenemos entonces 1099,55, shift, coma, separadora, 82,87. Igual, 136,47 y 1091. 136,47 más J 1091. Ahora, ya ahí podríamos hacerlo con otro bobina y bla bla bla, coma cero y algo ya. No es importante. Lo importante aquí es lo siguiente. Si ustedes ocupan derechamente el 4398 o el 4400, ángulo de 90, los resultados van a dar distintos o no van a dar distintos. Claro, la desviación no es tan grande, pero hay desviación. Y si a los compañeros le dio para pensar que estaba malo, es por algo. A él le dio 9,5 y en el simulador sale 8,6. Aquí no es el punto de estar transformando ni todo eso, sino que asumir que este ángulo de 90 es teóricamente hablando. Pero en la vida real va a depender de la bobina y su resistencia interna. ¿Ya? Pero siempre rodean entre los 81, 82, 83, 85. Nunca más que eso. ¿Ok? Entonces, si usted considera ahora su impedancia, la que sea que haya conectado, con el ángulo correcto, basta con medirla por separado, con su ángulo correcto, ahí le debería dar, al final, en la medición final, el ángulo que corresponde.